Hola nuevamente. Estamos en Cubase listos para comenzar a trabajar con la sesión de Caraba Funk, de su canción Vulnerable. Antes de meter las pistas, nosotros hicimos la configuración del proyecto, así que vamos a olvidarnos por un segundo que las pistas ya están ingresadas y vamos a chequear un poquito este menú de configuración. Las opciones que van a estar disponibles van a depender del programa que se use, pero las que son realmente importantes que siempre va a haber que chequear son la frecuencia de muestreo y la resolución o tasa de bits o bitrate, porque esos son los parámetros de cuantización del audio digital. Y por lo general, uno hace coincidir estos dos parámetros con los parámetros en los que fueron grabadas las pistas. Es decir, las pistas se grabaron a 44.1 kHz y 24 bits, así que la sesión la dejé configurada con los mismos parámetros, a menos que yo quiera hacer una conversión, pero en este caso no es así. Hecho esto, ya puedo ingresar las pistas, que se ven más o menos así. Entonces, lo que vamos a hacer es ordenarlas, como se ve en la imagen. ¿Y cómo lo hicimos? Muy fácilmente. Tenemos varias herramientas disponibles en este programa. La primera y la más evidente son los colores. ¿Sí? Está con morado todo lo que son las voces de apoyo. La voz principal tiene otro color. El solo de guitarra tiene otro color. Aquí hay otra guitarra, otra guitarra, otra guitarra. La guitarra de acordes que está con varios colores porque son distintas tomas. Se hizo una técnica un poco distinta ahí. Los teclados, el bajo y la batería. Esto nos ayuda visualmente a identificar las pistas con las que estoy trabajando. Por otro lado, también podemos cambiar los nombres de las pistas para colocar información que nos sea útil para recordar al momento de estar trabajando. Y también están las carpetas, que nos permiten esconder algunas pistas momentáneamente, de manera que si, por ejemplo, yo quiero trabajar solo con la batería, puedo dejar todo el resto encarpetado y así puedo centrarme solamente en las pistas que me interesan. Ninguna de estas soluciones altera la cadena de audio de la señal. Esto es solamente un tema estético, ¿ok? Lo que sí altera la ruta de la señal son los grupos. Los grupos, como hemos visto en las clases, son como mini mezclas. De hecho, son pequeñas mezclas previas a la final. En este caso, por ejemplo, de los teclados. Entonces, yo puedo hacer una ponderación aquí de cada teclado según me parezca correcto y mandar esa mezcla a este grupo y procesar esta mezcla como si fuera una pista, una única fuente. En esta sesión se utilizaron muchos grupos porque habían muchas pistas. Por ejemplo, la guitarra solista se grabó con 3 micrófonos en la misma toma. Y en general las guitarras se grabaron con 3 micrófonos. Entonces, utilizamos grupos porque yo sabía al momento de grabar que una combinación de esos 3 sonidos iba a ser el sonido final de mi guitarra. Entonces, lo hicimos de esa forma. Es muy útil también con la batería, porque una vez que estemos mezclando la batería, te vas a dar cuenta que ya puedes tener más o menos todo andando, pero la batería podría sonar un poco más fuerte o un poco más bajo, ¿cierto? Eh, y no quisieras tener que estar fader por fader de cada canal, estar subiendo o bajando los niveles, sino que hacer todo de una sola vez, de manera de no desestabilizar la mezcla que ya hiciste. Entonces, para eso utilizas el grupo. Además, en el caso de la batería, se hace un procedimiento que se llama compresión paralela, que también utiliza un grupo, y lo vamos a ver más adelante. Y finalmente están los efectos, que aquí los marqué con amarillo para que sean fáciles de encontrar. Y si bien podría haberme ahorrado alguno de estos efectos porque están parametrizados muy similarmente, preferí dejarlos separados por cada instrumento para poder explicarte mejor qué es lo que estamos haciendo, ¿ya? Pero
basta decir que aquí, por ejemplo, hay efectos de delay para el solo, efectos de delay y reverberación para el solo. Este tipo de pista se llama la pista effects o canal effects, porque está pensado en el fondo como un envío, pero optimizado para efectos. Y de hecho puedes insertar en esta pista varios efectos y hacer que funcione como un envío. Por ejemplo, tengo aquí el grupo de guitarras, del solo de guitarra, y yo le envío a esos canales de efecto una copia para que operen como el envío que vimos en clase. Y puede ser pre-fader o post-fader según uno lo seleccione. Esto es la configuración base para comenzar a trabajar. Hecho esto, lo que viene a continuación es la edición. Y la edición puede ser de tres tipos: edición de limpieza, edición de afinación o edición de tiempo o de cuadratura, como le suelo llamar. La edición de limpieza consiste en eliminar todas las impurezas de una grabación. Por ejemplo, acá tenemos la voz principal. Si hacemos un zoom, vamos a observar que aquí ya está editado y que no hay ni un solo ruido que aporte. Ningún problema. Así se debe ver una pista una vez limpia. Es muy probable que en estas zonas, si es que el cantante está grabando con toda la toma corriendo de una sola vez, acá haya ruidos de chaqueta, de movimiento, de tomar agua, de estirarse, incluso de cantar un poco, prepararse para dar la primera nota, porque sabe que esta parte después la van a cortar. Así que es muy esperable que en estas zonas de mayor tiempo haya ruido. Y tienes que eliminarlo, perdón, porque al procesar esos ruidos van a sonar más fuerte y van a eh, interferir en la escucha de lo realmente importante de la canción, que son los instrumentos y lo que sí se quiere colocar en la canción. Y esto hay que hacerlo en todos estos trozos y incluso a veces en pequeños saltos. Aquí, por ejemplo, tuve que cortar porque se escuchaba el audífono, un golpe al audífono mientras el cantante estaba terminando la frase. Por suerte, pudimos cortarlo y no hubo problema. Dice todo. Oh. Ahora, es importante que no siempre hay que editar absolutamente todo. Hay respiraciones, por ejemplo, que son muy interesantes para aportar contenido emocional. Si es una canción que es muy intensa y se siente cuando el cantante toma aire para seguir cantando, puede servirnos para reforzar la emocionalidad que quiere transmitir el cantante. En ese caso, puedo dejar una respiración. Pero si no es así, si no aporta información, si distrae de lo que es importante en ese momento para el resto de la canción, se debe eliminar. Una vez hechas todas estas ediciones, vamos a asumir que cortamos aquí esto, por ejemplo, y que por acá también cortamos otros trozos, y que por acá también nos va a quedar una cosa así como esto. Obviamente esto lo estoy haciendo rápido, sin mucha prolijidad, porque aquí, por ejemplo, lo que se hace es que uno hace esto así. Soy vulnerable. ¿Viste que ahí quedaba un ruidito que no aportaba? Ese que está ahí. Ese. Y mira ahí también. Ahí se escucha una respiración que no aporta. También la sacamos. Con mucho cuidado. Escuchemos. Soy vulnerable a tus besos, preso de tu ser.
Y así con toda la pista y en general con todas las pistas de voz y cualquier otro instrumento que lo requiera. Y una vez hecho esto, hacemos un bounce o consolidación que genera un nuevo archivo de audio con todos los cortes y donde hubo cortes reemplaza con el silencio absoluto. Esto no es obligatorio, pero me parece que es más conveniente al principio porque si estás iniciándote en la mezcla te puede pasar que al dejar esos trozos como islas, puedes pasarlo a llevar con el mouse y se pueden mover y se te puede desarmar la interpretación. Si lo dejas así, no te va a pasar y es más fácil también para la próxima edición, que es de afinación. Vamos de inmediato a ver esa edición. Aquí está procesando una de las pistas y lo que vamos a ver es en el eje horizontal el tiempo o los compases que se marcan aquí arriba y en el eje vertical las notas de un piano. De hecho, esto se conoce como piano roll. Y vamos a ver de inmediato por qué, porque esto evoca estas cajitas musicales de antaño. Lo que está haciendo el programa es detectar las notas que fueron cantadas en esta pista de audio. Y nos entrega lo siguiente. Aquí podemos ver varias cosas. Principalmente, si se cantó la nota que debe cantarse, o si hay pequeños corrimientos con respecto a los centros tonales, como es acá, en cuyo caso se puede cuantizar ese tono, y fíjate que se acercan al centro tonal más cercano, y también puedo colocar tonos. Y demuéstrame, y demuéstramelo. Fíjate que cuando uno edita muy agresivamente, puede correr el riesgo que suene poco natural. Así que hay que irse con cuidado con esto. Y también se puede hacer una colocación de tono que es como uno alcanza la nota. Veamos una colocación de tono y una cuantización de tono extremas. Mis sentidos están a tus pies. Bueno, aquí podemos ver que además, y escuchar que además en la cuantización acercó a una nota que no correspondía. Este ejemplo lo doy para darse cuenta que al momento de cuantizar y colocar el tono, es súper importante conocer qué acorde está ocurriendo en ese momento en la canción, idealmente saber el análisis armónico para saber qué notas deben ir y cuáles no, porque de lo contrario te puedes equivocar y asignar notas que no son. Finalmente también puedes cambiar de nota. Entonces, si por algún motivo el cantante intencionalmente cantó una nota que no era, la puedes corregir siempre que no esté demasiado lejos. De lo contrario, va a empezar a sonar poco natural. Ahora, en el caso que te mostré anteriormente, perdón, al exagerar la colocación de tono se produce un sonido robótico, que en algunos casos se usa intencionalmente para dar ese tipo de sonido. Y se escucha harto en estilos modernos de música popular, pero va a depender nuevamente de cada caso cómo se va a utilizar. En ese contexto funciona. En este contexto, que es música grabada, más con una sonoridad de instrumento grabado, acústico, no se busca que suene plástico, que suene robótico, sino que se busca que suene natural. Así que entre la colocación, la cuantización y la selección de nota, uno tiene que ser hábil en configurar estos parámetros en cada uno de estos cuadraditos para que suene lo más natural posible. Eso es mucho de ensayo y error hasta que ya te empiezas a acostumbrar a entender un poquito mejor la información de estas curvas, que dicho sea de paso, esta curva negra también te dice cuánto alrededor de ese centro tonal me estoy arrancando o acercando. Aquí, por ejemplo, se mantiene muy bien. Aquí hay una pequeña salida.
Entonces uno puede incluso cortar esto en dos cuadrados pequeños y editarlos por separado y otras cosas más que ya dependen de cada programa. Pero básicamente es acercar al centro tonal que corresponda, cambiar de nota y cambiar la forma en que atacamos la nota y que desarrollamos la nota. Esa es la edición de afinación y también se tiene que hacer con todas las voces. No es obligatorio, pero hoy día prácticamente todo el mundo lo hace. Y la verdad es que aporta bastante, sobre todo cuando hay coros. Nos quedaría la edición de tiempo o de cuadratura, como le llamo, y la voy a ejemplificar también con las voces de apoyo. Acá tenemos un grupo de voces que ayuda a la voz principal y suena así. Se pierden las horas. Y para esto puedo ejemplificar lo que pasa cuando se desplaza. Supongamos que uno de los cantantes cantó corrido o se atrasó y generó el siguiente problema. Se pierden las horas. Se pierden las horas. El efecto de coro se desarma absolutamente. Entonces, uno tiene dos herramientas principales para este tipo de edición. Uno puede cortar trozos de la pista, desplazar hasta una mejor ubicación y tratar con cuidado de hacer una juntura si es necesario o posible para que esto suene bien, porque si esto suena cortado, por ejemplo, ahí va a sonar así. Se pierden. Pero si hago esto, Se pierden las. podría empezar a sonar más plástico. Y lo otro que se puede hacer es hacer un time stretch, que es Se pierden las horas. ralentizar o acelerar una interpretación. Se pierden las horas. De esta forma, con esas dos herramientas, yo puedo alterar la interpretación de manera de lograr que todas las sílabas, por ejemplo, que hacen el apoyo, caigan al mismo tiempo o que suenen más como un bloque. Y con esa tercera edición, también aplicada a donde corresponda, en todas las pistas que sea necesario, recién podemos empezar a mezclar. Así que vamos a continuar partiendo con la batería. La batería es un instrumento difícil de abordar al principio porque es muy complejo en el sentido que cuando son baterías grabadas, sobre todo, un micrófono del bombo puede captar incluso algo de los platos, lo de la caja puede tomar algo del bombo y de los toms, entonces cuesta al principio abordarla. Además, hay mucha información, sobre todo en Internet, que habla de las 1500 técnicas disponibles para hacer mezclas increíbles de batería, así que en este curso nos vamos a ir a lo sintético, a lo básico, a lo que funciona desde lo más sencillo. Y para eso vamos a iniciar la mezcla con el bombo y la caja, porque lo que hicimos en estas dos pistas es lo que hicimos básicamente a todas las pistas de la canción. ¿Escuchaste bien? Aplicamos criterios básicos, pero ¿cuál es el secreto? Como las grabaciones se hicieron de manera correcta y la edición fue hecha de manera correcta, la mezcla se vuelve mucho más simple porque estamos muy cerca del resultado final. Entonces, eso facilita que la mezcla sea mucho más rápida y eficiente. En general, vamos a tener como base una puerta de ruido, un compresor y un ecualizador. La puerta de ruido va a ser para eliminar algo más de información que no nos sirve, lo vamos a ver a continuación en el caso del bombo y la caja.
El compresor nos va a servir para apretar un poco más la señal, modifica el cómo suena la señal, cuesta un poco escucharlo al principio, pero con el tiempo se desarrolla el oído. Y el ecualizador para colorear. Y por colorear me refiero a resaltar o reducir en ciertos rangos frecuenciales que ayudan a darle un carácter más determinado al bombo, más rockero, más jazzero, más etcétera. Este concepto de cómo abordar el procesamiento de las señales se aplica a todas las pistas. Y de esta forma se nos hace mucho más sencillo abordar la mezcla porque hacemos siempre lo mismo. Y obviamente después de que hacemos una primera pasada con todos los instrumentos, con todas las pistas, perdón, vamos afinando y agregando los extras, que podrían ser efectos, podrían ser automatizaciones, etc. Así que vamos a comenzar procesando el bombo. Recuerda que está disponible en la plataforma la versión de la canción que fue mezclada solo con niveles y paneo. Subí esa mezcla porque si estuvieras en una mesa análoga de las antiguas y tuvieras la sesión ahí al frente, sería lo primero que harías, tratar de nivelar un poco para entender qué está pasando, detectar las partes importantes y complejas de la canción y hacerte un primer mapa de la canción, para posteriormente entrar a procesar, que es lo que estamos haciendo ahora. ¿Ya? Entonces, vamos a partir con el bombo, escuchando la batería sola, sin más procesos que volúmenes y paneo, y luego vamos a ir agregando efectos al bombo. Escuchemos ahora el bombo solo. Al bombo le queremos dar un sonido más rockero. Y, sin embargo, tenemos un problema. Se nos cuelan mucho los platos. Así que los vamos a reducir un poco con una puerta de ruido. Escuchemos la diferencia. Aquí es importante que cuando mezcles, te preocupes de asegurarte que ese umbral que estamos definiendo para la puerta de ruido no elimine golpes de bombo que puedan estar más adelante y que suenen más despacio que los que estamos chequeando ahora. Si el ataque es muy largo, se come todo el golpe del bombo. Si el release es muy corto, suena como un impulso. Y si es muy largo, la puerta de ruido prácticamente no sirve. Esto nos ayuda mucho porque como vamos a ecualizar, cuando ecualicemos y comprimamos, la mayor cantidad de información de las otras pistas que dejemos van a hacer que se altere más fácilmente la mezcla general. Así que siempre tratamos de aislar un poco, en este caso, el sonido del bombo. Cuando hay baterías que naturalmente suenan muy bien tal como viene la pista, podemos no hacer esto. Pero esto es un poco más complejo, así que lo vamos a tomar como referencia. Hecho esto, vamos a ecualizar primero. Notemos cómo cambia el sonido del bombo cuando ecualizamos. Cambia radicalmente y ya empieza a tener un tono más agresivo, o sea, una forma más agresiva, ¿cierto? Si yo juego con el número 3, la banda 3, ahí está ese sonido más de parche, ¿cierto? El snap. En el 1 está la profundidad, ¿cierto? Ahí te tiembla la muralla de la casa. Y acá tenemos un sonido más redondo. En este caso lo estoy bajando porque quiero un sonido un poquito más seco y además en este lugar, frecuencialmente hablando, voy a tener guitarras, teclados y otras cosas, así que prefiero darle el espacio a esos instrumentos. Y finalmente vamos a apretar esto con un compresor.
fíjate que el bombo con el ataque tan corto se chupa. Vamos a dejar en automático el Makeup Gain. Como el nivel de salida cambia al hacer compresión, el Makeup es una forma de darle más ganancia a la salida. En este caso la tengo en automático para poder calibrar tranquilamente los parámetros. Si dejo el ataque muy corto, el sonido se chupa. Si dejo el sonido demasiado largo, no comprimo mucho, porque se va a demorar mucho y estos golpes son rápidos. Si el release es más largo, puedo hacer una sensación, o generar, mejor dicho, perdón, una sensación más de sustain, de que el golpe es más largo. Y el ratio me va a decir cuánto voy a realmente reducir el rango dinámico. Cuesta al principio sentir las diferencias con un compresor, toma tiempo. Así que juega con esto bastante. Comparemos el antes y el después. Si te das cuenta, ya tenemos un sonido muy distinto con muy pocos procesos. Vamos a seguir a continuación con la caja haciendo exactamente lo mismo. Para la caja, el procedimiento es el mismo, salvo que cambian algunos parámetros y en este caso aparecen automatizaciones y envíos. En este caso tenemos el envío Rev Snare, que es una reverberación para toda la canción, y Rev Snare Intro, que es para solo el primer golpe de la caja, el cual está automatizado acá. Si te das cuenta, aparece un nivel menos 7.07, que es el que aparece aquí, pero a medida que yo desplazo la barra de transporte, decae. ¿Sí? Entonces ataca esta primera nota y después el envío desaparece, así que eso implica que el reverb de ese reverb solamente se va a escuchar en el primer golpe. Si yo mantuviera esa reverberación durante toda la canción, como es una reverberación más grande, la vamos a ver a continuación acá en sus parámetros, es de 3 segundos y un predelay de cerca de 60 mili, comparado con el de la configuración para toda la canción, que es de 1,15, es casi 3 veces. Entonces va a interrumpir a la canción. Pero como en la primera, al inicio de la canción solo suena la caja, le da un efecto de grandeza. Y lo automatizo acá. Acá uno puede automatizar cualquier cosa que sea modificable por el usuario y queda guardado en la sesión. Así que se puede hacer esto con muchas otras cosas. Con ecualizadores también se pueden automatizar y se puede hacer también con, en verdad, cualquier parámetro que tenga disponible para el usuario el programa. Y vamos a escuchar la pista de caja sin ningún proceso. Y luego con todos los procesos. Y acá puedo jugar un poco a corregir la puerta de ruido. Pero ya la caja suena considerablemente más grande. Normalmente en una grabación es posible que tengas además una segunda pista de caja que es de la bordona. Se pone un micrófono sobre la caja y uno bajo la caja, pero en este caso deje solamente uno.
Se puede complementar con triggers, pero en esta mezcla no los voy a usar para que estemos en una situación lo más sencilla posible. Pero normalmente encontrarás uno que se llama snare bottom y uno snare top. Top significa encima, así que va a ser el micrófono puesto encima de la caja y el otro puesto debajo. Tiene que estar con el mismo ángulo y uno de los dos se debe invertir en fase para que no se resten. Porque por temas geométricos de cómo están colocados, si no se invierte en fase al menos uno, se produce cancelación en vez de sumarse. Y podemos continuar revisando las pistas de los toms y nos vamos a dar cuenta que el procedimiento es exactamente el mismo. Acá hay una frecuencia que le da el cuerpo al tambor. Aquí limpiamos un poco y acá le dimos un sonido un poco más duro y acá eliminamos información que no sirve. Y tenemos una reverberación para los toms, que en este caso es un poquito más corta en el pre-delay y es más o menos de la misma duración que la que tenía la caja. ¿Cómo suena eso? Busquemos un tom, que son bien esquivos en esta canción. Ahí tenemos un par. Vamos a escuchar con procesos. ¿Qué es lo que cambió? Bueno, agregamos un gate, un compresor. Y en los otros toms es exactamente el mismo concepto. Y si te das cuenta funciona bastante bien. Y ya con eso tenemos los toms listos. Fíjate que acá tenemos esto que era de limpieza, como había dicho antes, y esta frecuencia no es idéntica a esta otra ni está exaltada igual. El cuánto exalté fue un tema de gusto. La frecuencia la busqué sondeando con esta banda hasta que di con esa frecuencia en la que resonaba ese tambor en especial. Y procuré respetar el paneo con respecto a los overheads. Es decir, que si en el overhead izquierdo o L se sentía más el tom 1 o el tom 2, traté de mantener eso en los paneos también. Pero si te das cuenta, el criterio es exactamente el mismo. En el overhead, aquí es un poco distinto a cómo normalmente se procesan los overhead. Estos estaban puestos sobre la batería y lo único que hice fue una leve ecualización. De hecho, así suenan. Y al procesarlos, que fue sacarle un poco un sonido chillón, pero ni siquiera los quise comprimir. Y finalmente el room tiene un compresor y un ecualizador. Esta ecualización es más diferente al resto porque una vez que armé la batería con todo el resto, es decir, traté de complementar ese sonido con el room. Y le agregué un compresor de tubo para distorsionar un poco. Y le da un poco más de sustain a la caja. Así que esta ecualización, más que funcionar para la pista en sí misma, estaba pensada para eliminar aquellas cosas que ya estaban funcionando en el resto de la mezcla y potenciar las cosas que yo sentía que le podía aportar esta pista al resto de la batería. Con esta aproximación,
la batería ya queda sonando bastante bien. Falta echar una miradita al grupo de batería, que tiene algunas cosas también. Aquí hay una ecualización que es muy tenue, pero nuevamente es para corregir errores que conviene más hacerlo así cuando son muy tenues, en vez de estar modificando lo que ya tenemos. Agregué una distorsión que se llama The Tube y un compresor para hacer un efecto como de pegamento de todas las pistas. Y suena así. Y finalmente tenemos una compresión paralela. El grupo, es decir, la mezcla de la batería, llega a este segundo grupo que tiene varios efectos, pero predomina la compresión. Y compresión muy agresiva, de manera que entregue una especie de room ficticio. Para mí la compresión paralela genera un efecto como de ese estilo. Escuchemos. Esta es una técnica muy utilizada. De hecho, saben que el Dative no me gustó mucho. Ahí lo voy a sacar mejor porque con la paralela se escucha mucho la distorsión. Y encuentro que el bombo suena un poquito pasado ahí, acá. Vamos a bajar un poquito, ¿eh? Pero viste que ya una vez que tienes la mezcla más o menos armada, ya sola la mezcla te va a ir diciendo qué cosas sobran y qué cosas faltan. Y con esto ya tenemos una mezcla de batería, que es una de las cosas más complejas en este tipo de canciones. En el caso del bajo, tuvimos que hacer una ecualización correctiva, porque originalmente había dos pistas para el bajo, pero la segunda la desechamos porque estaba muy ruidosa, y esta también tiene ruido. Escuchemos. El problema de ese ruido es que al comprimir, se empieza a escuchar más fuerte. Así que como es un ruido que está junto con el instrumento, tuvimos que tomar la decisión de ecualizar diferente a como hubiéramos querido el bajo. En este caso, el ruido está presente en esta zona de acá. Escuchemos. En esa zona se escucha la parte más metálica del bajo, ¿sí? La parte más dura nuevamente. Así que tuvimos que sacrificar eso y hacer un bajo más redondo. Tuvimos suerte porque si hubiera sido un instrumento donde esas frecuencias son determinantes para poder dar el sonido que quisiéramos, que queríamos, perdón, tendríamos que haber hecho otra toma. Pero, bueno, si nos hubiéramos dado cuenta de esto, también lo hubiéramos tenido que haber hecho. Pero me refiero a que no habríamos podido rescatar la toma. Entonces, ante esta situación de emergencia, en vez de hacer un bajo más rockero, lo hicimos más redondo, sin tanto de ese ataque. Y como tenemos hartas guitarras y teclados, nos va a ayudar bastante eso a compensar
que no tenemos ese golpe de metal en el bajo tan presente, que por lo demás, para esta canción en particular, tampoco es tan urgente. Así que al juntar esto con la batería, suena así. Ya tenemos un punto de partida para el bajo, ¿sí? Conversa bastante bien con la batería, a la cual por lo demás, si le agregamos estos triggers, que los tenía escondidos acá, tenemos la posibilidad de hacer que la batería suene gigantesca. Estos triggers no los vamos a seguir usando, pero me voy a tomar la licencia de mostrarles cómo sonaría la caja y el bombo, cómo aporta el trigger al resto de la batería. Escuchemos por separado. Lo interesante de esto es que la batería crece bastante. Esto es una posibilidad. Voy a desactivar esta pista porque, como habíamos comentado, la idea era que usemos principalmente programas que vienen incluidos en el software, pero quería que tuvieran la comparación ahora que ya tenemos el bajo. Avancemos con los teclados. En este caso no hay envíos. Tenemos 4 teclados, uno que hace de piano y otro que hace strings principalmente. Acá al piano solamente le quité un poco de bajos y resalté algunas frecuencias que a mi gusto sonaban mejor. No creí que fuera necesario hacerle absolutamente nada más. Perdón, vamos a escuchar de nuevo. Ahora sí. Sin ecualizador. Con. Y tenemos también este teclado que está más modificado, pero muy levemente. Escuchemos. Y tiene envíos que es una mezcla de delay con reverb, que me gusta usar mucho. Generalmente hago un delay del orden de un mix de 30 y algo por ciento, 33%, que más o menos cuadre con la corchea del tempo que estamos utilizando, con un feedback bastante amplio, a mi parecer, bastante grande, pero en todo caso ese feedback es uno de los parámetros que hay que saber configurar dependiendo de la canción también. Y posteriormente una reverberación sin predelay y con un tiempo de reverberación, perdón, del orden de un segundo, puede ser menos, puede ser más, dependiendo del gusto. Esto es porque, sobre todo con las guitarras, con los pedales de guitarra, me pasaba que cuando uno usaba una reverberación, sobre todo las que no eran tan configurables, si tocabas más rápido o hacías ciertas cosas, se producía una masa de sonido que era por efecto del reverb y no te dejaba entender bien lo que estaba pasando en el instrumento. Y probando, llegué a la conclusión de que si uso un delay en esa proporción de un 30% aproximadamente,
y le agrego una reverberación después, es como que el reverb se reparte en el tiempo de mejor manera, me permite controlarlo mejor. Entonces empecé a utilizar ese efecto bastante porque me resuelve mucho el problema de las reverberaciones. Y suena así. Eso que queda sonando es esa mezcla. Y el ecualizador sigue exactamente el mismo principio de solamente resaltar cosas que me parecen interesantes para el resto de la canción, que fueron cosas muy tenues, porque estos sonidos ya entraron por línea y ya no requieren tanta modificación, porque ya nos gustaba cómo sonaban. Y agregamos un estéreo enhancer que es para que se sienta más amplio el panorama izquierda-derecha. Comparemos. Análogo a este procedimiento, en este caso, hicimos un truco. Esto es como un sonido de cello no muy bueno, pero el truco es cortar un poco los agudos y eso ayuda un poco. Además, las frecuencias agudas altas tienden a poner al instrumento más al frente. En este caso lo queremos más atrás. Así que eso nos ayuda y bueno, y cortamos información que no nos sirve con la técnica que usamos para la caja siempre. Y eh, en este caso no le agregué absolutamente nada más. Y el cuarto teclado tiene un compresor muy tenue. Es para la parte final en que hace el teclado una especie de frase o de solo al final. Que es como una especie de saxo con string. Y bueno, todo esto entra en el grupo de teclados, que en este caso no tiene nada más. Y con eso se nos acaba el tema de los teclados en esta canción. Es bien sencillo. Tenemos ahí. Acomodamos niveles. Esto creo que va a molestar más adelante, así que vamos a cortarlo anticipadamente. Creo que me excedí un poco ahí. Porque recordemos que ahora vienen las guitarras y son muchas, así que hay que dejar espacio. Aquí tenemos que cada toma de guitarra tiene 3 pistas, ¿ok? Y escuchemos una de las pistas. Perdón, sin el resto. Y con la segunda. Crece bastante la toma con eso. Y además hicimos un truco de grabar otro par de guitarras, pero con efectos de los pedales. Vamos a colocarlos solos primero para que se escuchen. Y aquí tenemos que de la primera toma, en vez de hacer todo izquierda, todo derecha, como las 6 anteriores, las 6 pistas, esto que es una toma, dejamos uno a la izquierda, uno a la derecha y otro al centro, y esta otra, todo al centro. Y es en cierta forma como hacer una especie de falso envío, ¿cierto? Pero la mezcla queda bien interesante. Además, que acá tenemos esta ecualización, tiene otro stereo enhancer. Este chorus lo puse como una propuesta, pero la verdad es que no funciona muy bien para toda la canción. Es un sonido interesante, pero no es lo que buscamos en la canción. Lo vamos a sacar por ahora. Tenemos el stereo enhancer.
y un vintage compressor, nada muy sofisticado. Una compresión casi nula. Y tenemos una mezcla acá para las guitarras de acordes, que nuevamente es nuestra poderosa combinación de mono delay con reverberación. Y se acabó. No hay más. Tenemos esta ecualización, que esto es limpieza, esto es limpieza, esto es limpieza, porque en general las guitarras que vienen con algo de distorsión, esta parte molesta un poco. Generalmente hay que sacarle. Y acá es donde uno tiene que jugar mucho. Fíjate cómo cambia este sonido aquí. Probemos con esta banda también. Como puedes observar, la guitarra es particularmente sensible al ecualizador, sobre todo las guitarras con distorsión. Así que hay que manejarse con harto detalle en encontrar estas frecuencias. Así que aquí hay que dedicarse un tiempo. Y estas guitarras de acordes, junto con el resto, ya empiezan a armar toda la base de la canción. Escuchemos. Avancemos con la guitarra o las guitarras que hacen adornos o arreglos, por decirlo de alguna forma. Tenemos varias acá, tenemos 3. Vamos a esta que también está grabada con 3 micrófonos. Eran 5, pero nos quedamos con 3. ¿Para qué tantos micrófonos, cierto? Porque podemos grabar con hartos micrófonos. Acá queríamos un sonido crujiente. Esa es la definición para mí de sonido crujiente. Aquí a esta guitarra le agregué este detalle, que si lo saco, es un tema muy, muy delicado, pero funciona. Y acá, en este caso, tenemos una ecualización más agresiva y un compresor. Pero fíjate cómo cambia radicalmente el sonido de las guitarras cuando jugamos más con la ecualización y un poquito de compresión, y ya nos cambia totalmente la percepción de la guitarra, ¿sí? Pero aquí básicamente es ecualización y compresión. Y en el bajo, en los teclados y las guitarras no se considera el gate, porque a menos que se quiera hacer un efecto en particular, o hacer una eliminación de ruido más como estándar, rápida, por decirlo de alguna forma, que en algunos, por ejemplo en el heavy metal a veces se hace harto eso, y como efecto también, en este caso no se usa el gate. Así que es un poco más sencillo en ese aspecto. Tenemos esta otra guitarra, que tiene también una cosita ahí en el ecualizador. Y tiene acá un compresor. Y aquí dejé un poquito más abiertos los agudos, porque como suena la guitarra pueden darse cuenta que no tiene tantos agudos la toma. Si una guitarra como las otras hubiera dejado esto abierto, sonaría muy chillón. Fíjate cómo cambia el sonido de la guitarra si modifico entre los 2 y los 5 kHz, es otro sonido absolutamente distinto. Y en este caso agregué un ping pong delay que rebota entre izquierda y derecha el delay, ¿sí? Tiene espacialidad.
Pero no es más que eso. Ecualización, compresión, delay o delay con reverberación. Personalmente prefiero las guitarras con delay a que tengan solo reverberación. Me gusta más cómo se trabaja en la parte espacial. Pero es un tema de cada uno. Y tenemos esta otra guitarra, que creo que es un loop. Vamos de nuevo. Fíjate que acá las tres tienen esta ecualización que es súper agresiva, porque es la que nos da este sonido como de radio antigua. Eso más una compresión un poco más agresiva y un poquito de efectos nos da este sonido. Fíjate que el ataque es muy corto, el release muy largo, un ratio más o menos agresivo y un umbral también agresivo. Aquí cortamos fuertemente frecuencias, sobre todo en la parte aguda, y estas fueron buscadas así con pinzas. Y tenemos, aquí me robé un poquito de la reverberación del primer cajazo de la canción, para no tener que estar metiendo más efectos. Y usé este otro que es una mezcla de un reverb con compresor y con ecualizador. Una ecualización extraña, pero que llegué simplemente probando, buscando el sonido. ¿Sí? Apreté comprimí la reverberación para que fuera más presente, para que durara un poco más, pero no solamente con los parámetros de espacialidad, sino que forzándolo con un compresor para que fuera no tan natural. Y luego con este ecualizador resalté las frecuencias bajas y eliminé las agudas, y con todo eso logramos ese sonido. Obviamente llegué a eso después de mucho intento, pero si te das cuenta seguimos en lo mismo. Ecualizadores, compresores, delays, reverberaciones, ¿cierto? Y salvo estos casos que buscamos un efecto más distinto a lo típico, los procedimientos son bastante estándar. Limpiar, resaltar, espacializar, ¿cierto? Con la reverb y el delay, y eso sería todo. Para el solo de guitarra, tengo acá 3 pistas que están todas al centro, no están procesadas y suenan así. Y con procesos. Oh. Lo que hice acá fue muy sencillo. Ya más o menos vas identificando qué hace cada parte, ¿cierto? Acá limpiamos un poco, acá resaltamos un poco más el cuerpo, eliminamos lo que no utilizamos, eliminamos eso que nos va a dar un color más chillón, que no nos gusta, ¿cierto? Acuérdate que esta es una zona muy sensible de la guitarra. Y aquí fuimos jugando porque este solo en particular podríamos darle distintas sonoridades y funcionarían para la canción. Por ejemplo, escuchemos en contexto. Bueno, hay que ajustar todavía algunas cosas, pero si te das cuenta le puedo dar una sensación más opaca o más brillante, pero hay que controlar bien sobre todo los agudos porque es muy crujiente el sonido y si no lo comprimo en este caso, que fue lo que hice, lo suficiente, no lo comprimo bien, se descontrola eso y suena feo. En este caso tenemos unos ride que están sonando terriblemente fuerte. Vamos a ubicarlos. ¿Serás tú? ¿O serán ellos?
Vamos a abrir el mezclador. Vamos a bajarle un poquito a los platos. Veamos si ahí conversa mejor con el solo. Vamos a tener que repasar la ecualización de los overhead y el room, porque como vas viendo, va entrando nueva información a la canción, se van ocupando los espacios frecuenciales y empieza a pasar que lo que antes sonaba bien ya no suena tanto porque se empieza a saturar ciertos rangos frecuenciales. El RAID fue muy molesto al principio. Entonces uno dice, claro, están también las guitarras, la guitarra solista, los teclados. Entonces empezamos a chocar. Y ahí es donde uno empieza a tomar decisiones de ajustar un poquito más la ecualización donde corresponda. Dicho esto, vámonos a las voces. Para las voces tenemos a grandes rasgos dos presets. Para todas las voces de coro, o mejor dicho de apoyo, utilicé esta ecualización, un poquito de compresión, con un ataque más o menos corto y un release medianamente largo, de manera que suenen un poquito más apretadas las voces, y eso en general ayuda, si uno ecualiza bien y comprime bien, a que se sientan más como que trabajan en equipo, que se empastan de alguna forma. Se pierde las horas. Perdón, estamos escuchando la principal, ahora sí. Se pierden las horas. Y eso lo aplicamos a todas las pistas y tenemos nuestro amigo de delay con reverb, ¿cierto? Usa al revés aquí. Vamos a cambiar. Es delay más rev. Y tenemos para todos un poco de delay con reverberación y ese es el preset. Cambiamos un poquito quizás los parámetros del compresor dependiendo del cantante, o quizás ajustar esto un poquito para adelante o para atrás, o esto para arriba o para abajo, pero en este caso la verdad es que no fue necesario para ninguna de esas voces. Y para la voz principal, que era la grabación, la verdad es que él grababa muy sólido todo, fue eliminar un poco de información de frecuencias bajas, limpiar un poquito ahí para emparejar un poquito el rango frecuencial. Quise levantar un poquito las S's, a pesar de que después las aprieto con un deezer y un compresor. O sea, levanto esto y aprieto con compresor y deezer y otro compresor más, porque al hacer esas jugadas logramos una especie de desastre controlado. Damos un poquito de rienda a esa frecuencia donde las heces explotan y es un poco molesto, pero las comprimimos, eso las aprieta un poco y con el deezer las bajamos un poco, pero de manera muy específica, solamente cuando superan ciertas características. Y eso nos permite controlar un poquito mejor la voz, pero darle un poquito más de presencia. Y suena así. Estoy a tu lado, se pierden las horas. Y tenemos también lo de siempre, ¿cierto? Aquí de nuevo me faltó corregir esto. Lo vamos a hacer de inmediato. Delay más rev. Y lo de siempre, ¿cierto? Tenemos el delay. Y tenemos la reverberación. Nada nuevo. Pero ya con todo esto, ya tenemos una primera imagen de la mezcla. Ya podemos decir que tenemos una mezcla por lo menos funcional. Y con esta mezcla funcional podemos empezar a ajustar detalles. Existe una... Vamos a eliminar las voces por ahora. La caja, por ejemplo, suena muy fuerte.
y la reverberación de la caja también. La vamos a bajar un poquito y menos reverberación. El piano está un poco fuerte, ¿no? No es necesario palabras para explicar. Y como ven, ya tenemos una mezcla andando. Esto ya suena bastante bien. Todo lo que se haga de aquí en adelante ya son mejoras. Pero ya aprendimos en esta primera sesión a preparar la sesión propiamente tal, ordenar las pistas, ¿cierto? Nombrarlas como corresponde, agruparlas si es necesario, utilizar efectos, utilizamos colores, carpetas, nombres de pista, grupos. Luego nos dedicamos pista por pista a revisar qué es lo que se le hace a cada una, ¿cierto? Vimos que hay ciertas aplicaciones que nos fallan, digamos. Lo que hablábamos de limpiar, de colorear, ¿cierto? De espacializar, que con pocos efectos podemos hacer bastantes cosas. Y ya a partir de esto en adelante ya es buscar más artilugios como los triggers, como compresiones paralelas en otros grupos, como duplicaciones con procesos aparte, etcétera. Vamos entonces a el siguiente video.